Hoy, día de Aragón y día de San Jorge, los aragoneses hemos celebrado también el Día del Libro. Y nosotros, en Todo Incluidos, ofrecemos un programa especial en el que repasamos las mejores publicaciones de autores aragoneses editadas en los últimos meses. El primero de ellos, Todas las miradas del mundo, del periodista y escritor Miguel Mena. Conoceremos además los entresijos de las obras más misteriosas del Museo del Prado, con el maestro del Prado de Javier Sierra. El gurú de la economía, Leopoldo Abadía, nos desvela las claves de la salida de la crisis en su libro El economista esperanzado. Recorremos los más conocidos templos góticos como el Aseo de Zaragoza, con el enigma de las catedrales, de la mano del prolífico José Luis Corral. Y nos sumergimos en un thriller policíaco que se desarrolla en nuestra ciudad, gracias a Pálido Monstruo, de Juan Polea. Ya lo veis, unos protagonistas de lujo para celebrar el Día del Libro y el Día de Aragón. No os mováis del sofá porque comenzamos. El maestro del Prado es con la base de una novela de intriga, de acción y de misterio. Es un recorrido por el Museo del Prado y por ciertas pinturas que están en esa colección y que fueron utilizadas aproximadamente entre los siglos XV y XVII como ventanas al más allá. Hubo cuadros frente a los que murieron reyes y emperadores, creyendo que su alma sería dirigida al reino de los cielos a través de los personajes que fueron pintados por maestros como Bosco, Bruegel o Tiziano. Lo que he tratado de hacer en este trabajo es rastrear las huellas de lo que yo llamo el arte primordial. Cuando hace 35.000 años los primeros sapiens en la península ibérica y en el sur de Francia inventan el arte para pintar en sus cuevas, están haciendo un acto mágico. De repente, de lo invisible son capaces de hacer algo visible y plasmable sobre las rocas. De alguna manera, estos pintores del siglo XV, XVI y XVII que he investigado en el Museo del Prado estaban haciendo lo mismo 35 milenios más tarde, y la correa de transmisión que une a unos y a otros es lo que a mí me ha fascinado y lo que he convertido en un ejercicio a mitad de camino entre la ficción pura y la documentación y la investigación.
Hay un punto especial en esta novela y es que mezcla la ficción, digamos, de una novela de intriga y de misterio con el arte, pero también con una parcela biográfica. El libro comienza con una anécdota real que a mí me sucedió en 1990, recién llegado a Madrid para estudiar mi carrera universitaria. Yo paso un tiempo en el Museo del Prado y en una de aquellas visitas se me acerca un señor mayor, se me coloca al lado viendo el mismo cuadro que yo y se me ofrece, después de unos minutos, para guiarme por algunas de las obras maestras de la Pinacoteca y explicarme cómo leerlas. Fue tal el impacto de aquella visita inesperada, de aquel señor que parecía un sabio salido de ninguna parte, que yo tomé nota en mis diarios y 20 años después, al tropezarme con aquella memoria, con aquellos recuerdos, decidí convertirlo en el protagonista troncal del Maestro del Prado. Es verdad que en el Maestro del Prado yo planteo diversos grados del misterio. Hay una aproximación simbólica donde invito a mis lectores a que se fijen en los pequeños detalles. Descubrirán, por ejemplo, que el cuadro de Carlos V de Tiziano en la batalla de Mühlberg, que es una de las obras maestras de este artista, en realidad representa al monarca con una lanza que es una vieja reliquia cristiana, la lanza de Longinos, la que atravesó el costado de Cristo y que formaba parte de la ajuar familiar de Carlos V desde los tiempos de Carlomagno. Encontrarán también el Santo Grial, el que se venera en Valencia dentro de obras de arte del siglo XV, que también resulta muy llamativo. Pero después encontrarán la función más espiritual, más trascendente del arte. Cuando el Greco pinta la Encarnación, por ejemplo, y está dibujando una habitación que se desintegra con la Virgen en el centro, nos está en realidad reconstruyendo las visiones del místico llamado Alonso de Orozco, que casi nadie conoce, pero que influyó mucho en la pintura de Domenico Teotocópuli. Hay un grupo de obras de arte que fueron utilizadas casi como avisos proféticos, porque fueron pintados por artistas que militaban en sectas que creían que el fin del mundo iba a llegar en torno al año 1600 y de alguna manera utilizaron sus pinceles para avisar a sus contemporáneos
de que ese fin del mundo era inminente, que estaba a las puertas. Eso lo encontramos en el Jardín de las Delicias, por ejemplo. Sabemos que Jerónimo Bosco militó en una sociedad llamada los adamitas, que pensaban que para llegar a salvar a la humanidad de la corrupción debíamos despojarnos de las ropas y acercarnos a la idea un poco idealizada, ¿no? un poco etérea de Adán y Eva en el paraíso. O tenemos a Bruegel el Viejo, que militó en otra secta, la familia del amor, la familia Caritatis, que creía que el apocalipsis iba a llegar de manera inminente, iba a destruir a nuestra especie y iba a salvar quizá a un par de individuos con los que volveríamos a renacer como en el diluvio universal. Va a encontrar una historia de intriga, sobre todo con un ambiente muy especial, que es el de España 1982, Mundial de Fútbol, que es el primer gran acontecimiento que organiza nuestro país después de la muerte de Franco y de cara a todo el mundo. Dentro de ese decorado de países que vinieron de todo el mundo a jugar, ese mundial de fútbol, pues se va a encontrar con una historia en la que se ven implicados pues rusos, británicos, españoles, en una historia de desapariciones, de intrigas, de fugas de Oriente a Occidente, y también del trasfondo terrorista de la época. Es una manera de mostrar lo que había al mismo tiempo que un evento deportivo importante, compartía al mismo tiempo, pero ahora nos puede resultar chocante. Por ejemplo, la novela empieza con algo que es verdad. El día que empieza el campeonato del mundo de fútbol, el mismo día que empieza en Barcelona, en el campo del Fútbol Club Barcelona, ese mismo día y prácticamente a la misma hora, sobre las 9 de la noche, es asesinado un guardia civil por ETA en uno de los habituales atentados que cometían, en este caso en Pasajes de San Juan, cerca de San Sebastián. Ese contraste con el paso del tiempo, yo me acuerdo perfectamente del partido inaugural, con quien lo vi, con un grupo de amigos en una casa, charlando, tomando una cerveza, pero por supuesto había olvidado que ese mismo día había un atentado. Ese contraste entre una fiesta mundial que empezaba en España y esa pervivencia de los hechos violentos es uno de los ejemplos, ¿no? Entonces va a ver el lector que, además de aquello que recordamos las cosas un poco más gratas, a lo mejor, pues había un montón de cosas
Meet me in the middle of the air. And if these wings don't fail me. La novela tiene una amplia documentación sobre todo del ambiente de la época. Entonces, ¿qué es real en la novela? Lo real son, por ejemplo, los partidos, los resultados de los partidos, los personajes históricos. Si aparece un personaje histórico diciendo algo es porque lo dijo así, ¿no? El resto es ficción, o sea, lo que va a encontrar el lector de real es la ambientación de la época, la violencia, la crisis económica, todo eso es lo real y por supuesto todas las fechas y los resultados de los encuentros, pero los personajes, todos los personajes absolutamente son de ficción. Bueno, me pareció que era un personaje que podía servir como hilo, que podía hacer un poco que alrededor de él girasen todas las historias. Es una novela escrita en tercera persona muy coral, en la que hay personajes muy distintos de diferentes partes del mundo y con diferentes talantes y con diferentes historias. Vamos a encontrar a un científico ruso que acompaña en su selección y que desea escapar a Occidente, a un diplomático británico que va camuflado en la expedición del equipo de Nueva Zelanda, que es su contacto para ayudarle a escapar a Occidente, a una española que viene con los neozelandeses como traductora, y ella está casada con un neozelandés y vuelve a España para hacer este trabajo, pero se encuentra, digamos, un poco melancólica al respecto. Vamos a encontrar a una joven maestra, hermana de uno de los policías, que padece el síndrome de lo que se llamó la colza adulterada. Fueron miles de personas localizadas en una zona de España, la zona central, Madrid y alrededores. Fue donde se distribuyó este aceite, pero afectó a miles de personas y además es especialmente dramático porque cuando afectaba a una familia, afectaba a toda la familia. Habían comido todos, habían cocinado con ese aceite, les había afectado a todos. Entonces yo creo que es un pasaje muy negro de nuestra historia que está ahí un poco como solo hace 30 años, 32 años, porque empezó en el 81 y está ahí un poco como olvidado. Me parece como nos avergonzáramos y desde luego es para avergonzarnos también. La novela acaba de salir, lleva muy pocos días y yo hasta el momento solo puedo expresar mi satisfacción. Y hay una cosa que me está sorprendiendo mucho: la editorial apostó por poner en la portada anaranjada
Y yo tenía mis dudas porque la novela tiene un tono más bien desde intriga y dramática, y claro, al ver a Naranjito casi parece una comedia, pero lo que me he dado cuenta es que rápidamente quien ve a Naranjito se traslada a esa época enseguida, y que como guiño funciona muy bien. O sea, todo el mundo está llamando mucho la atención y rápidamente dice, Naranjito del 82, ¿no? Bueno, yo estoy muy contento. De repente un día dije, pues lo veo clarísimo, lo voy a escribir. Y ahí pongo que lo voy a escribir porque lo veo clarísimo, para que si es verdad, si tengo razón, la gente diga, pues verdad, estaba clarísimo, y ya está. O sea que ha sido un poco el decir, pero si lo veo muy claro, si es lo que hay que hacer. Yo creo que vamos claramente hacia Europa, que a mí eso me gusta mucho, que la unión monetaria pues ya está, porque el euro ya está, hasta nos hemos acostumbrado ya a pensar en euros, y yo a eso le llamo ir hacia los Estados Unidos de Europa. Que ya sé que falta bastante, pero faltan 50 años menos que cuando empezamos. Y estoy convencido de que empleo solo crean las empresas. Y de ahí deduzco que todo lo que se haga para ayudar a las empresas es poco. O sea, siempre cuanto más ayudamos a las empresas, mejor. Yo llamo empresas, hombre, todas, pero no a las grandes, bueno, esas también, pero yo siempre digo a la mercería y la peluquería y este hotel, y que a mí me interesa que puede ir a un banco y pedir un crédito normal, o una póliza de crédito normal, que no hace falta que sea no sé cuántos millones de euros, no, o sea, el normalito, porque estoy convencido de que si a estas empresas se les echa dinero normal, empezamos a crear empleo enseguida. A mí me parece que, tal como está montado el Estado de las autonomías en España, hay que pegar un repaso. Y el Estado de las autonomías se inventó hace 34 años. Y fue bien en aquel momento, pues para salir de una situación y pasar a otra. Bueno,
Han pasado 34 años, vamos a revisarlo, no pasa nada. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que igual descubrimos que sobra alguna autonomía, igual. No lo sé. Y lo que seguro que descubriremos es que muchas autonomías han hecho el idiota todo lo que han podido. Han contratado gente que no había que contratar, se han hecho un aeropuerto, han hecho no sé qué. En el libro no hablo de autoría, hablo de presupuesto a base de cero. Que es decir, si yo mañana montase de cero esa autonomía, ¿qué necesitaría? ¿Necesitaría un presidente? Sí. ¿Cuántos ministros? Ponemos 3, pongamos 4. Parlamentarios, ¿cuántos ponemos? 6. ¿Cuántas secretarias necesitamos? ¿Cuántos ordenadores? Y resulta que al final la autonomía funcionaba y comía menos gente de esa autonomía. ¿Qué puede pasar cuando se haga eso? Que aumente el paro. Porque ya sobraba 1 millón de personas en España. De 1 millón o 10.000. Igual más cerca de 1 millón que 10.000. Bueno, aumentar el paro, sí. Pero prefiero pagar el paro durante 2 años que pagar un sueldo falso toda la vida. Además de apretar los ingresos, de apretar los gastos, pues hay que ir a pedir dinero prestado. Y claro, cuando prestas dinero, pues te prestan dinero, suponiendo que te lo presten, hay que pagar intereses. Esos intereses van a la cuenta de gastos, suben el déficit y al día siguiente te suben a ti los impuestos. O sea, cada vez que se habla de eso, hemos conseguido no sé cuántos millones de préstamo. Yo pienso, ay madre, mis impuestos, claro. Ahora cuando se habla del rescate, hay que hacer el rescate. Sí, sí. ¿Te has enterado que el rescate es un crédito? Que no es que sea un salvo, o sea, no es un salvavidas que te echan, es un salvavidas que te echan y luego hay que devolver el salvavidas con intereses. Con lo cual, yo en el libro al principio ponía el rescate ojalá, luego digo al final del libro me parece que mejor que el rescate no, y ahora digo mejor que el rescate no. Digo, mejor dicho, digo, comprendo perfectamente que Rajoy se haga el gallego y diciendo, bueno, a ver qué pasa. Porque si puede evitar el rescate es una gran cosa. Porque está manejando, pues eso, la deuda, los intereses de la deuda y que eso te produce más déficit. Yo en el libro lo que digo es que la gente se va a encontrar con el procedimiento para que el 30 de junio del 2013 sepamos cuánta
que sobra en España en esos puestos inventados, que me temo que pueden ser muchos. Eso que se me ha ocurrido. Igual es una tontería, pero bueno. En el enigma de las catedrales vamos a encontrar la resolución de algunos de los enigmas que precisamente plantean las catedrales góticas. Uno de ellos, por ejemplo, es el arte de la luz, atrapar la luz después de una época como la época románica o la prerrománica, de templos, de iglesias oscuras, saber atrapar la luz dentro del edificio y cómo se resolvió ese problema. También vamos a encontrar algunas leyendas, tradiciones, mitos, símbolos sobre las catedrales góticas. La Edad Media es una época de símbolos y la catedral gótica es seguramente el símbolo más importante de la Edad Media. Vamos a encontrarnos, por tanto, con unos edificios maravillosos que son una parte esencial, quizá una de las más esenciales del genio occidental. Una catedral gótica es el símbolo de una época, es el símbolo de la Baja Edad Media, pero es también un libro, es un libro abierto, es un libro en el cual la gente del medievo podía encontrar la historia del mundo, desde el Génesis, desde el origen de los tiempos según la Biblia, hasta el juicio final, hasta el fin del mundo. Por tanto, era un libro en imágenes, un libro esculpido en piedra, un libro esculpido en vidrieras, donde la gente de la época, como digo, podía encontrar respuestas de carácter teológico, de carácter eclesiástico, a muchas de sus preguntas vitales. A la vista de una catedral gótica, con la luminosidad, esa unidad de estilo que tienen, esa perfección de formas, esa armonía de proporciones, queda desmontada esa idea de que, por lo menos en la Baja Edad Media, este periodo de la historia de la humanidad era un periodo triste, oscuro, bárbaro, salvaje. Era todo lo contrario, fue una época luminosa, una época en la cual la gente supo entender en la arquitectura, en el arte, en la estética, la cuestión de la proporción, la cuestión de la belleza, la cuestión incluso de la trascendencia, de ir más allá de lo que era simplemente un edificio para vivir o un edificio, en este caso, para celebrar un culto. La catedral gótica es una obra colectiva. Había una idea, esa idea la podía encabezar el maestro de obras, el obispo de la diócesis, el rey en su caso, pero detrás de esa idea lo que había evidentemente
proyecto colectivo, un proyecto de ciudad. El proyecto de una catedral no solamente estaba la iglesia, no solamente estaba el maestro, estaban los oficiales que se dedicaban al trabajo de la madera, los carpinteros, los canteros, los albañiles, los vidrieros, los herreros, todo un conjunto, todo un grupo de gente, pintores, todo un grupo de gente, de artesanos que vivían en torno a la catedral, para la catedral, y que la construyeron, obviamente coordinando todos sus esfuerzos, pero también era un símbolo de orgullo ciudadano. Los ciudadanos, los habitantes de las ciudades, veían que en estos edificios había un elemento de orgullo como ciudad, de orgullo de pertenecer a la colectividad, a la sociedad que había construido esa catedral, seguramente como en ninguna otra época de la historia de la humanidad. Las catedrales tienen tanta magia, tienen tanto atractivo, que obviamente había una serie de, yo les llamaría pseudohistoriadores o escritores, que han utilizado ese efecto maravilloso, ese efecto sorprendente que provoca una catedral gótica para escribir una serie de mitos, de fabulaciones en torno a las catedrales. Quizá uno de los más conocidos es que las catedrales góticas las construyeron los caballeros templarios. Bueno, eso queda muy bien en la literatura, pero tiene que ver muy poco con la realidad. Lo que sí tiene que ver mucho con la realidad es que las catedrales eran unos símbolos del bien, eran unos símbolos de purificación de la ciudad. Por eso muchas catedrales están rodeadas de símbolos maléficos que quedan fuera, figuras de demonios, en las gárgolas, dragones, diablos, pero una vez que se entraba dentro de la catedral, ese mundo tenebroso del exterior se convertía en un mundo atractivo, fantástico, en otra cosa, ¿no? Por eso dentro de una catedral gótica la sensación de tranquilidad, de armonía, de bienestar es extraordinaria, porque es precisamente lo que se pretendía conseguir. La catedral del Aseo es una catedral multiestilos. Se comenzó, bueno, primero fue un templo romano, después en el solar hubo una mezquita, la mezquita mayor de Zaragoza. Obviamente quedan restos de prácticamente todas las épocas de la cultura cristiana de la ciudad. El ábside, parte del ábside románico, escultura románica en el interior, la parte gótica, la parte mudéjar, la barroca, etcétera, ¿no? ¿Por qué el templo gótico? La catedral del Aseo es probablemente el edificio más importante desde el punto de vista monumental de Zaragoza, y es el edificio más importante no solamente desde el punto de vista artístico. Aquí hay una mezcla, una conjugación de estilos extraordinarias, especialmente la parte gótica, sino también porque es uno de los edificios simbólicos de la ciudad. Aquí, en la sede de Zaragoza, se coronaban los reyes de la corona de Aragón. Era el acto final desde la proclamación hasta la coronación. Por tanto, la sede de Zaragoza
ha sido tradicionalmente el eje central de la ciudad, desde el punto de vista de la espiritualidad, pero también desde el punto de vista del protocolo y de la política. Al abrir las páginas de Pálido Monstruo nos vamos a encontrar una novela policíaca, un poco en la tradición mía de novelas de suspense, pero con una particularidad importante, y es que sucede en Zaragoza. Esta vez no me he ido a Mombasa, ni a La Habana, ni a la isla de Pascua, sino que me he enfrentado con la realidad más próxima, que probablemente es lo más difícil para un escritor, pero yo debía esto a mis lectores zaragozanos, que siempre me han apoyado, y por fin he roto mi propio tabú y me he atrevido a construir una novela de acción moderna, un thriller realmente, pero en Zaragoza. Lo más difícil para un escritor de ficción es trabajar con la realidad, porque la realidad no tiene término medio. Es decir, ahí uno no puede meter la cuchara. La realidad todo el mundo la conoce. Y yo, si me decidía a jugar en casa, si me decidía a utilizar Zaragoza, tenía que ofrecer algo realmente interesante y digno, sobre todo digno, porque yo respeto mucho a esta ciudad. Entonces, ese ha sido, yo creo, el gran reto y al mismo tiempo la solución de todo. Es decir, que al atreverme con ello, al utilizar crónicas periodísticas, autos judiciales, elementos muy realistas, he descubierto que se puede escribir ficción hacia la realidad. De manera que cuando terminas la novela dices, oye, esto parece real, es tan real como si hubiera sucedido. Pues ese es el punto justo al cual he querido llegar con Pálido Monstruo. Yo he tardado 30 años en escribir esta novela, porque he tardado 30 años en encontrar un argumento que estuviese a la altura de lo que yo entiendo que debe ser Zaragoza. Entonces, hasta que no he encontrado ese argumento con Eloísa, con mis jueces, con ese alcalde morboso que hay por allí, pues no me he atrevido a dar el paso, porque ahora sí que creo que aporto algo. Creo que Pálido Monstruo aporta algo a la literatura aragonesa, a la literatura española y al género policial o género negro.
La novela tiene dos partes bien diferenciadas. En la primera entramos en una Zaragoza que vamos a reconocer rápidamente: el pasaje del Ciclón, la plaza del Pilar, el Cachirulo, el Tubo, los helados italianos, pero también bufetes de abogados, la audiencia, las redacciones de los periódicos, todo ello más bien en su vida cotidiana, hasta que de pronto irrumpe en la trama una mujer fascinante. Ella es una abogada un tanto obsesionada con el crimen múltiple, con los psico-killers. Está escribiendo un ensayo sobre el gen del crimen, se entrevista con expresidiarios, criminales, policías, abogados, jueces. Es un volcán, digamos, en erupción. Es una mujer desprejuiciada, desinhibida, y es la que realmente dinamita la novela, y a partir de ahí se convierte en un thriller de acción y finalmente en una novela policíaca. Pero mi obsesión era utilizar Zaragoza como un escenario de novela actual, casi como de película, digamos, ¿no? De manera que nos desprejuiciemos nosotros, ¿no? De convenciones, de tradiciones, y veamos Zaragoza como exactamente igual que como podemos ver París o Barcelona o Londres o Nueva York. La ciudad se convierte en un personaje y de alguna forma va aflorando el alma, el ser nuestro, ¿no? Que era una de las cosas que yo también intentaba ofrecer a los lectores. No a base de hablar con acento aragonés, ni a base de tirar de los tópicos, sino a base de manifestarnos tal como somos en nuestras vidas cotidianas, con pequeños giros, con pequeñas inflexiones, con referencias claras. Todo eso va generando el alma de una ciudad que yo quería que estuviese tan bien. Porque esta novela se puede leer en Bolivia y se va a leer en otros países como una novela de acción con personajes universales, pero aquí se tiene que leer como una novela de Zaragoza, con guiños, digamos, a nuestros políticos, a nuestros directores de periódicos, a los jueces, policías. Es decir, que mucha gente va a reconocer, va a creer que reconoce determinados personajes, y yo les propongo un juego de espejos y de reflejos con la realidad, porque los políticos que aparecen aquí son políticos que podrían ser reales, y a lo mejor alguno lo es. Esta es una novela apta para todos los públicos, para todos los aragoneses especialmente, y yo ya te digo, estoy enormemente contento. Creo que he saldado una deuda
sociales. Es una forma de agradecerles el apoyo que siempre me han prestado, porque yo he tenido siempre mucho apoyo aquí, he sido profeta de mi tierra, lo sigo siendo, y para mí eso es un gran orgullo. Tenía una cuenta pendiente y yo creo que la he saldado con pálido nuestro. Esperamos que hayáis disfrutado de nuestro programa especial del Día del Libro. Nosotros nos vamos ya y lo hacemos con los niños del Club Caitú, que han preparado unas máscaras de dragón para celebrar San Jorge. El viernes volvemos de nuevo. Adiós.